Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada domingo para hacer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a continuar con la historia del apóstol Pablo. Hoy vamos a ver la segunda parte del misionero de Dios, Pablo de Tarso. La historia de este misionero que fue llamado por el Señor Jesús para predicar su palabra y llevar su mensaje. Hoy vamos a tener la continuidad de los viajes de Pablo, donde él predicaba, y en este momento hoy vamos a presentar cómo Pablo en su defensa habla ante el gobernador Festo, donde estuvo allí recluido porque los judíos lo habían acusado de haber alborotado al pueblo. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, gracias por este nuevo día, gracias Señor por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por darnos la esperanza de la salvación y la vida eterna a través del sacrificio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Bendice a nuestros amables televidentes, sana a los enfermos, levanta a los quebrantados y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra y a hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 24 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a ver aquí el proceso ante Félix. Pablo ahora está ante el gobernador Félix y vamos a ver cuál fue el comportamiento de este misionero de Dios delante de este gobernador, porque Pablo hizo su propia defensa, no tuvo quien lo defendiera, sino que él mismo se defendió, y vemos aquí que pasa lo contrario a lo que pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue acusado por el Sanedrín, es decir, por los dirigentes religiosos, pero el Señor Jesús prácticamente no se defendió. Se limitó a decir que él representaba el reino de los cielos, pero no hizo defensa de lo que le acusaban, es decir, delante de aquellos que tenían acusaciones contra Jesús. Jesús no se defendió delante de ellos, sino que solamente se limitó a decirle al gobernador Poncio Pilato que su reino no era de este mundo. Pero vamos a ver aquí ahora qué sucede con el apóstol Pablo, que se constituye en él mismo abogado. Pablo se convierte en su propio abogado, él mismo es abogado porque él hace su propia defensa delante del gobernador Félix. Leemos en el capítulo 24, Hechos de los Apóstoles, dice: proceso ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. Aquí aparece un dirigente, aquí aparece Ananías, que fue el sumo sacerdote que estuvo gobernando antes que Caifás. Es decir, que Ananías era el sumo sacerdote anterior antes de Caifás. Y por eso vemos aquí que aparece este personaje, Ananías, con la multitud que lleva la acusación contra el apóstol Pablo. Dice: con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentaron ante el gobernador su acusación contra Pilato. Aquí lleva un abogado. Aquí está Ananías y los dirigentes del Sanedrín, es decir, el mismo grupo que condenó a Jesús.
ahora anda procurando matar a Pablo, es decir, que lo juzguen de manera inocente, porque Pablo no había cometido ningún delito. Pablo simplemente estaba predicando el Evangelio por orden de Jesús, porque había sido comisionado para que predicara la palabra. Pablo, cuando iba de camino a Damasco, pues el Señor Jesús lo sorprendió en el camino y del caballo cayó y Pablo quedó ciego, y de ahí fue llevado a un lugar donde luego recibió la vista. Es decir, que Pablo primero pasó por un proceso, un encuentro personal con Jesús, que lo escogió para ser un discípulo de él. Pablo, apóstol de Cristo, se convierte ahora en un discípulo de Cristo y viene ahora a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces vemos que Pablo ya en este momento está siendo acusado por el mismo sacerdote Ananías, y que trae con él a un abogado, para que entonces ese abogado presente las acusaciones contra Pablo, las cuales eran negativas. Pablo no tenía ningún delito, entonces a Pablo no había por qué acusarlo, y menos de muerte, porque los judíos querían matar a Pablo, esa era la intención de ellos. Pero entonces Félix parece que, conociendo las artimañas de los dirigentes, protege a Pablo. Cuando Pablo fue citado, Tértulo empezó su acusación diciendo: excelentísimo Félix, la paz que gozamos gracias a ti y a las mejoras hechas por tu provincia a esta nación. Elogios para Félix. Aquí hay un abogado que viene de manera muy diplomática, quiere endulzar a Félix, es decir, quiere ganarse la confianza de Félix, porque ellos tienen malas intenciones con Pablo. Lo que quieren es que este gobernador ordene la muerte de Pablo, debido a que los judíos, el Sanedrín, la iglesia, no podía darle muerte a nadie. Ellos acusaban a una persona de asuntos religiosos, pero no podían ellos darle muerte a esa persona, aún ellos determinaran con una inquisición que esa persona merecía la muerte. No podían matar a nadie. Entonces recurrían a la ayuda civil, es decir, se iban a la parte civil para obligar a que le hicieran justicia en algo que la justicia no podía hacer nada, porque si eran asuntos religiosos tenían que resolverlo a nivel religioso y no a nivel de la justicia civil, que fue lo que pasó con Jesús, que Jesús fue acusado por el Sanedrín, acusado de asuntos religiosos que tenía que ver con Dios, que tenía que ver con la religión, y que el gobierno romano estaba parte de eso. Entonces en un momento Pilato le dijo a ellos que cuál era la acusación que traían contra este hombre. Cuando acusaron a Jesús, le dijeron que Jesús se hizo llamar rey, es decir, se hizo llamar hijo de Dios. Entonces esa era una acusación religiosa. Pilato no tenía que ver nada con eso, la iglesia tenía que resolver su problema internamente. Pero ellos recurrieron al gobernador Poncio Pilato, gobernador romano, que aplicaba la justicia civil romana, para que le obligara a tomar entonces una decisión contra Jesús, que ellos pues alegaban que Jesús era un alborotador y que se había proclamado rey de los judíos. Entonces vemos aquí que Pablo está pasando por el mismo camino. A Pablo se le están aquí formulando algunas acusaciones negativas, algunas acusaciones que no tienen que ver con el trabajo que Pablo ha estado haciendo en las iglesias. Pablo es un misionero completo, un misionero de 24 horas, que solamente está predicando el mensaje que Cristo le ordenó que predicara. Pablo está presentando a un Jesús resucitado, pero vemos aquí que estos judíos, que fueron los que llevaron a Jesús al Calvario, que ordenaron su muerte, que lo crucificaron porque ellos ordenaron a Pilato que lo hiciera, entonces están en la misma actitud que tuvieron contra Jesús, ahora contra el apóstol Pablo. Entonces, siempre y en todo lugar,
las recibimos con gratitud. Esa fue la despedida de Tértulo. Entonces vemos aquí que en el verso 4 dice: pero para no cansarte, te ruego os oigas brevemente conforme a tu equidad. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos de todo el mundo y cabecilla de una secta de los nazarenos. Aquí están acusando a Pablo de ser un dirigente de una secta de los nazarenos, es decir, de los seguidores de Cristo. Entonces a Pablo se le está haciendo una acusación muy seria. Lo están acusando de ser miembro de esa secta. Hoy en día hay ese tipo de acusación contra la iglesia adventista del séptimo día. Hoy la iglesia romana acusa a la iglesia adventista de ser una secta y de estar entonces proclamando el mensaje que Dios nos ha dado que presentemos. Nosotros presentamos la verdad, nosotros hablamos según lo que nos dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros predicamos, nos ceñimos por la palabra de Dios, no por lo que nos dicen los hombres. La iglesia adventista se rige por la palabra de Dios porque la iglesia adventista, oiga bien, ella se rige por la Santa Biblia. Es decir, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Esa es la afirmación de la iglesia adventista en cuanto al mensaje de Jesús. Entonces, vemos aquí que ya ellos están acusando a Pablo de ser miembro de una secta llamada la secta de los nazarenos. También intentó profanar el templo y los apresamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Es decir, apresaron a Pablo en el templo y también quisieron juzgarlo y condenarlo ellos mismos. Pero como la acusación que hicieron era tan grave que ellos determinaron que Pablo tenía que morir, entonces ahí ellos no podían entrar. El Sanedrín, los dirigentes no podían entrar en la parte que tenía que ver con la ejecución de una persona. ¿Por qué? Porque ellos no tenían justicia ordinaria. La justicia de ellos solamente le permitía amonestar o excomulgar o borrar de la iglesia a una persona que estaba, claro está, quizás presentando noticias o extraviando el mensaje de la iglesia. Vemos que entonces Pablo aquí está siendo acusado severamente por Ananías y los demás ancianos y este abogado Tértulo, que está presentando esta acusación ante el gobernador Félix. Entonces también intentó profanar el templo. En ningún momento Pablo profanó el templo, porque Pablo andaba en una misión. Pero intervino el tribuno Lisias y con gran violencia lo quitó de nuestras manos y mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo interrógalo, podrás entender todas estas cosas. Oye bien, todas estas cosas de lo que lo acusamos. Vamos a ver qué dice el capítulo 18 del libro de Juan. Capítulo 18, libro de Juan. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En el verso 30 en adelante dice: respondieron, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Aquí estamos hablando de cuando el Sanedrín y los sacerdotes y los ancianos llevaron a Jesús ante Poncio Pilatos. Es decir, estamos viendo aquí un episodio parecido al que está pasando Pablo en este momento. Verso 31, entonces Pilato les dijo: tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos replicaron: a nosotros no nos es permitido matar a nadie. ¿Por qué? Porque ellos no eran justicia o no eran justicia civil. Ellos no tenían la parte civil. Ellos simplemente podían aplicar la ley del templo, la ley que la iglesia determinaba para un miembro. Entonces, en el verso 32 dice: así se cumplía el dicho que Jesús indicó de qué manera iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio
llamó a Jesús y le dijo: ¿tú eres rey, el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dice esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí está la misma situación con Pablo. Esta misma situación con Pablo se está dando en este momento ante el gobernador Félix. Estos judíos que están allí acusando a Pablo de una sedición, acusando a Pablo de ser un alborotador, acusando a Pablo de muchísimas cosas, está sucediendo lo mismo que pasó con el juicio del Señor Jesús. Vemos aquí estas falsas acusaciones contra Pablo. Entonces dice, y los judíos lo apoyaron afirmando que esas cosas eran así. Ahora viene la defensa de Pablo. Vamos a ver cómo se defiende Pablo ahora como un auténtico abogado, pero un abogado que está del lado de Dios, un abogado que presenta la verdad, un abogado que va a hablar de cara al sol, un abogado que no tiene miedo, que fue comisionado para estar delante de ese tribunal. ¿Por qué? Porque nosotros, los verdaderos cristianos, estaremos delante de los tribunales siendo acusados por nuestros propios hermanos, no por los particulares. Seremos acusados por los mismos miembros de la iglesia, es decir, la misma iglesia va a repetir esta acción otra vez. Vendrá otra vez la Inquisición, pero no de afuera, porque la Inquisición que levantó la iglesia romana no fue de afuera, fue de la misma iglesia. Quienes hicieron la Inquisición y la llevaron a cabo y la ejecutaron eran sacerdotes católicos, no eran personas de afuera, no eran civiles, eran sacerdotes católicos los que dirigieron aquella famosa Inquisición. Por eso esta situación se va a repetir de nuevo, la persecución vuelve de nuevo, se va a repetir la historia otra vez. Por eso usted y yo tenemos que estar claros a quién seguimos y a quién predicamos, porque todo lo que sucedió con Jesús va a suceder con sus discípulos, va a suceder con su remanente. Todo va a suceder igual, no va a ser diferente. Tendremos que pasar por la pequeña y la gran tribulación. Es decir, que usted tiene que estar preparado y usted tiene que estar consciente de qué lado usted ha decidido estar. Si usted quiere estar del lado de Cristo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, el Señor Jesús te está diciendo cuál es el costo de seguirlo a Él. ¿Qué cuesta seguir a Jesús? Tú tienes que estar consciente de que este evangelio tiene que predicarse, llueva, truene o ventee, caiga quien caiga, no importa que te vuelen la cabeza. Tú tienes que predicar el mensaje que Dios te está diciendo que predique. Y aquí vemos a un apóstol, a mucha honra, que se para delante del gobernador Félix para él hacer su propia defensa. Y vamos a leer del verso 10 en adelante del capítulo 24, Hechos de los Apóstoles, cuál fue la defensa del apóstol Pablo. Defensa de Pablo. Entonces el gobernador le hizo señal a Pablo que hablara, y él respondió: sabiendo que hace muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Oiga lo que dice Pablo, con buen ánimo. Y ya Pablo había pasado por muchos problemas. A Pablo lo habían azotado, Pablo había sido golpeado, es decir, Pablo estaba no en una buena condición, pero aquí espiritualmente, Pablo dice: con buen ánimo haré mi defensa. Así tú y yo delante de los tribunales tenemos que hacer defensa del evangelio. Defender la palabra de Dios, defender la verdad, no importa delante de quién estemos. Somos embajadores del cielo, no somos cualquier cosa, somos personas comisionadas para predicar este mensaje. Llueva, truene o ventee, y diciendo y predicando la verdad que Dios quiere que se diga, no guardándola, porque a Dios no le agrada que guardemos su mensaje. Tú puedes verificar que hace solo 12 días que subí a adorar a Jerusalén.
y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad me hallaron discutiendo con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni te pueden probar las cosas de que me acusan. Pablo está haciendo una defensa recta. No hay ningún tipo de acción que motive una acusación para la que han hecho contra Pablo. Por eso él le dice que estuvo en el templo con buen ánimo, predicando y enseñando, pero no haciendo alboroto, ni congregando a las personas, ni haciendo tumulto. Pablo no andaba haciendo eso. Pablo andaba predicando el mensaje. Pablo andaba predicando su mensaje, el mensaje que Dios le dijo que predicara. Por eso Pablo aquí hace una buena defensa con ánimo. Y dice, pero por esto confieso que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Pablo afirma seguir a un Dios convincente, un Dios que nos enseña, un Dios que es verdad. Y Pablo lo está haciendo con firmeza aquí en este momento. Se refiere también a los profetas que escribieron de Jesús en el Viejo Testamento. Todo lo que ellos predicaron y enseñaron, lo enseñaron del Señor Jesús. Por eso cuando tú eres un cristiano del Nuevo Testamento, Pablo te está diciendo, tienes que volver a las raíces, tienes que volver allá, al Viejo Testamento, donde está el testimonio de los profetas que escribieron del Señor Jesús. Tú tienes que saber que el Viejo Testamento es la base del Nuevo. Entonces tú no puedes ser un cristiano del Nuevo Testamento, porque si no tienes la palabra del Viejo Testamento, tú no eres cristiano. Entonces, por eso dice en el verso 15, tengo la misma esperanza en Dios que ellos, que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 15, 25 al 28. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 15, 25 al 28, dice la palabra de Dios, ahora voy a Jerusalén a ministrar los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén, porque les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también servirles con los materiales. Pablo está haciendo una colecta. Pablo andaba de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga, de iglesia en iglesia. Y cuando él mandaba apartar una limosna, como se habla aquí en el libro de Hechos, que se habla de una ofrenda que Pablo iba a procurar, pero que no podían hacerla el día que él pasaba, porque Pablo iba muy rápido, él siempre iba deprisa, caminaba a pie. Entonces Pablo siempre adelantaba que esa colecta la hicieran antes de que él llegara a procurarla, no que salieran a buscarla, sino que la tuvieran ahí para cuando él pasara a llevársela. Pero eso no está hablando de culto, eso no está hablando de que Pablo va a hacer un culto cuando él llegue a ese lugar, que va a hacer un culto con ellos, como ahora quieren argumentar que Pablo predicaba los domingos, que Pablo predicaba el primer día de la semana en una sinagoga, en una iglesia. Mentira. Pablo era un misionero completo, pero los domingos Pablo lo pasaba haciendo obra misionera. El primer día de la semana Pablo hacía obra misionera. Pablo no estaba en ningún templo predicando en el domingo. Pablo predicaba el sábado en la sinagoga. Predicaba en la iglesia el sábado. No lo hacía el domingo en la iglesia, sino que el primer día de la semana era un día de trabajo. Y Pablo andaba trabajando como misionero, esa era su labor. Entonces vemos aquí que esta colecta, que ya Pablo le dice que le aparten, es para él procurarla y llevársela. Volvemos entonces al capítulo 24, Hechos de los Apóstoles, y vemos aquí que ya Pablo, que va de camino a Jerusalén, después de una ausencia de algunos años, viene a Jerusalén a traer limosnas,
y ofrendas para los pobres. En eso yo estaba después de haberme purificado sin multitud y sin alboroto, cuando unos judíos de Asia me hallaron en el templo. Es decir, que allí en el templo habían espías, habían cristianos que hacen el papel de espionaje. Ahí habían calieses como hoy lo conocemos. Por eso en la iglesia, cuando tú dices que nada se va a saber, es mentira. Todo se sabe, porque ahí dentro de la iglesia, con los mismos tuyos, hay personas infiltradas. ¿Para qué? Para denunciarte y para hablar mentiras. Por eso hoy en día tampoco eso ha desaparecido. El chisme y la mentira están dentro de la iglesia. Los primeros que te prohíben que tú subas a un púlpito a predicar son los mismos miembros de la iglesia. Son los mismos dirigentes. Son los mismos hermanos que te prohíben que tú prediques la palabra, porque ellos hablan en contra tuya. Hoy eso lo estamos viendo en nuestra iglesia, que cuando te invitan a predicar y el mensaje no le cayó bien, porque ellos no son conformes con el mensaje, entonces te denuncian, entonces no te dejan el púlpito, no te dejan predicar la palabra de Dios, no te dejan en la iglesia. Es lo mismo que pasó con Pablo. Pablo estaba en el templo. ¿Y quiénes denunciaron a Pablo? Los mismos cristianos, los mismos judíos. Ellos sorprendieron a Pablo y lo acusaron. Por eso hoy en día no te sorprenda cuando en la misma iglesia tú encuentres un hermano o una hermana que te acuse. ¿Por qué? Porque eso se va a repetir otra vez. No es nada nuevo. Todo lo que estamos viendo y leyendo en la palabra de Dios se va a repetir de nuevo. Los mismos hermanos, porque es una batalla entre hermanos. Esta batalla espiritual es entre hermanos, hermanos de otras denominaciones, que tú quieres enseñarle la verdad. En un así dice Jehová, en un así dice la palabra de Dios, que tú quieres enseñarle la palabra que está aquí, y ellos se resisten. ¿Por qué? Porque le han creído a sus dirigentes, le han creído a sus sacerdotes. Entonces la verdad de la palabra de Dios la echan por tierra. Por eso hoy la batalla es entre hermanos. Esta batalla es entre hermanos. Por eso tenemos que estar claros. ¿Por qué? Porque la batalla es espiritual. Entonces, aquí vemos que ya Pablo, que fue acusado delante de Félix y está haciendo su defensa, ahora el gobernador que está delante de él, escuchando la defensa de Pablo, vamos a ver lo que sucede con Félix. Entonces Félix, que estaba bien informado de este camino, puso dilación diciendo: cuando descienda el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro caso. Y mandó al centurión que custodiara a Pablo, pero que le concediera alguna libertad y permitiera a sus amigos atenderlo y venir a él. Pablo estaba golpeado, Pablo estaba flagelado, a Pablo lo habían azotado, y este gobernador permite que los hermanos, los amigos de Pablo puedan atenderlo en medio de su precariedad, porque Pablo está golpeado. Aún así, golpeado, Pablo se defiende. Pablo hace una magistral defensa de lo que lo están acusando Ananías, los ancianos y el grupo de judíos que estaban delante de Félix, pero que no pudieron argumentar nada, porque Félix se dio cuenta de cuál era el problema que había entre los judíos. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 24, algunos días después vino otra vez Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Aquí Pablo ahora le está predicando a la esposa de Félix. Esta mujer era judía, pero era una mujer receptiva al mensaje. Era una mujer que le gustaba escuchar a los mensajeros. Y ella está ahora escuchando a Pablo con su testimonio. Pero cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: ahora vete y cuando sea propicio te llamaré.
lo que Pablo está ahora mismo argumentando, lo que Pablo ahora le está diciendo a la esposa de Félix, pues no le gustó a Félix, sino que de inmediato mandó a que se lo llevaran, porque Pablo le está hablando una verdad que también le tocaba a él, pero no quiso recibirla, es decir, cerró los oídos. Leemos en el capítulo 24, verso 26, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Con eso esperaba también que Pablo le diera algún dinero, por lo cual, haciéndolo venir muchas veces, hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió su sucesor, a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix sabía que Pablo no tenía ningún delito. Félix sabía que Pablo había dado un testimonio leal y fiel a lo que él hacía como predicador, como mensajero, como misionero de Jesucristo. Sin embargo, para congraciarse con los judíos, pues lo dejó allí preso en la cárcel a Pablo. Y entonces vamos a ver ahora cuál es la reacción de Pablo ante Festo, porque ya Félix pues se desquitó de Pablo, lo dejó en la cárcel sabiendo que no había delito, que podía haberlo soltado a Pablo, lo dejó preso para entonces estar en buena, para estar bien con los judíos, que es lo que pasa hoy con la justicia, para estar bien con los grandes, para estar bien con la iglesia, para estar bien con los tutumpotes, para estar bien con los ricos, para estar bien con los poderosos. A veces se hacen cosas, pues como Pilato, nos lavamos las manos. Así hizo Félix, se lavó las manos y dejó a Pablo allí en la cárcel, sabiendo él que Pablo no tenía ningún delito de lo que lo acusaban. Entonces vemos aquí que ya Pablo ahora va a tomar otra decisión de defensa. Pablo se va a defender otra vez ahora frente a Festo. Vamos a ver cuál es la acusación que hacen delante de Festo y cuál es la defensa de Pablo ante sus acusadores. Dice: 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió a Cesarea, a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los principales judíos vinieron a él contra Pablo y le rogaron. Aquí vuelve otra vez el tumulto, aquí vuelven otra vez los dirigentes, vuelven a la carga otra vez con Pablo. Ya ellos no lograron nada con Félix, ahora es con Festo, ahora viene otra lucha, ahora llegan ante Festo los ancianos, los sacerdotes y otros que andaban con ellos. Dice, pidiendo con insistencia como una gracia contra él, que lo hiciese traer a Jerusalén, porque habían preparado una emboscada para matarlo en el camino. La insistencia de los dirigentes, de los ancianos y del grupo que estaba delante de Festo, era rogándole una gracia a Festo para que trajeran otra vez, es decir, trasladaran a Pablo de la cárcel de donde estaba, lo trasladaran allí a Jerusalén, es decir, ellos tenían preparada una emboscada para que cuando lo trajeran a Pablo, entonces ellos le iban a dar muerte, porque ese era el plan, matar a Pablo. Festo entonces reacciona de la siguiente manera: pero Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, a donde él mismo partiría pronto. Es decir, Festo iba para Cesarea, Pablo estaba preso allá. Los judíos querían que lo trajeran a Jerusalén, porque habían preparado una emboscada para darle muerte al apóstol Pablo. Es decir, ellos querían consumar lo que habían planeado, darle muerte a Pablo. Pero Festo, entonces, entendiendo la mala actitud de los dirigentes, que ellos tenían otros planes que eran diferentes a lo que él tenía con Pablo, entonces él le dice que se va a trasladar allá.
los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en ese hombre, acúsenlo. Oiga bien, Festo también está convencido de que las acusaciones contra Pablo no tienen que ver con la justicia civil. Oigan bien, ni con el gobierno romano, es decir, que Pablo no tenía ningún delito contra el gobierno ni contra las leyes romanas. Ellos, Félix y Festo, entienden que las acusaciones que hay contra Pablo la está haciendo la misma iglesia, los mismos hermanos, la misma dirección de la iglesia está acusando a Pablo, y por eso vemos aquí que ya en este momento ellos quieren que Pablo vuelva otra vez a Jerusalén, pero Festo dice que no. Cuando llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén y presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo alegó en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Aquí está Pablo haciendo una defensa. Pablo le está diciendo a ellos que no hay ningún tipo de acusación realmente que lo compruebe, que él ha sido un seductor, es decir, que él ha llevado una sedición. Pablo no ha hecho sedición, Pablo está predicando, Pablo está enseñando el mensaje. Pablo no pertenece a ninguna secta, él es un enviado del Señor Jesús a predicar su palabra. Y aquí hay una serie de acusaciones que no tienen comprobación, y por eso Pablo ahora en este momento se está defendiendo. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo. Ahora entonces, viendo Festo que Pablo está haciendo una defensa magistral y que no hay incidencia de nada de lo que lo acusan, porque no hay veracidad en la acusación que hay, entonces Festo ahora, para congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas ante mí? Oiga lo que le responde Pablo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les hice ningún agravio, como tú sabes muy bien. Si cometí algún delito digno de muerte, no rehúso en morir. Oiga, ¿cuál es la actitud de Pablo? Porque es un misionero que está delante de Dios defendiendo su caso. Dice que si tiene que morir por la verdad, va a morir por la verdad. Pablo dice que no le importa morir, se lo está diciendo al propio Festo, que le está diciendo que lo juzgue ante el tribunal de Roma. Es decir, estoy ante el tribunal de Roma. ¿Por qué? Festo es un gobernador romano. Entonces, si cometí algún delito digno de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Oiga lo que dice Pablo. Ahora Pablo se va más lejos. Pablo ahora está diciendo que a César apelo. ¿Qué significa eso? Pablo quiere estar delante de la máxima autoridad del imperio, él, el emperador. Es decir, Pablo quiere estar delante de él allí. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que no ha cometido ningún delito. Y por eso Pablo le está diciendo a Festo que delante de César, oiga bien, delante del César prefiero estar. Entonces, vemos aquí que Pablo está ahora en este momento haciendo una defensa que él sabe que es la verdad que está predicando y enseñando. Pablo anda enseñando con la verdad y está presentando a Jesucristo resucitado, que los judíos le habían dado muerte en la cruz del Calvario. Esos que estaban allí delante de Pablo era parte del Sanedrín, encabezado por Ananías, que fue el primero que juzgó a Jesús. Y él está delante de esos dirigentes. Pablo está hablando una verdad
y lo está acusando a ellos de la muerte del Señor Jesús. Es decir, ahora, ¿quién acusa a quién? Ellos acusan a Pablo y Pablo entonces le está diciendo que ellos son los culpables de la muerte del Señor Jesús. Entonces vemos que esta defensa del apóstol Pablo allí delante de Festo, y que ahora mismo él apela a Roma, al emperador, es decir, que allí delante del emperador Pablo se va a defender. Por eso Pablo se defiende en todo momento, porque él no ha cometido ningún delito. Pero cuando Pablo le habló de la justicia, dice aquí que apelo a César. Entonces Festo, después de hablar con el consejo, respondió: a César has apelado, al César irás. Aquí hay una decisión. Festo, que se está dando cuenta que Pablo está dispuesto a defenderse delante de César, le dice: a César irás, es decir, allá te mandaré al César para que entonces des tu testimonio allí en la corte romana. Entonces leemos en el verso 13: pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar. Pero entonces vemos aquí que 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén, y los principales sacerdotes y los principales vinieron contra él, Pablo, y le rogaron. Pero de otra manera, cuando Pablo pide que va delante del César, es decir, que va a Roma, aquí estamos viendo que ahora esta acusación es muy seria, porque ya Pablo ha decidido ir a Roma, y por eso vemos que, y como tuvieron allí muchos días, Festo informó al rey el caso de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Le respondí que no es costumbre de los romanos dar alguno a la muerte antes que el acusado tenga presentes a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. El mismo Festo está hablándole a los judíos y le está diciendo aquí al rey Agripa que cada persona que es acusada tiene derecho a defenderse. En este caso, Pablo está haciendo su propia defensa. Pablo se está defendiendo él mismo, porque Pablo anda predicando y enseñando la verdad. Entonces dice: y así, habiendo llegado ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ningún cargo de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirma que está vivo. Y yo, dudando de semejante cuestión, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pero como Pablo apeló ser juzgado por Augusto César, mandé que lo custodiaran hasta que lo envié al César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él respondió: mañana lo oirás. Es decir, que también Agripa está aquí ahora interesado en escuchar a este hombre. La valentía de este hombre, él quiere conocerla, él quiere verlo personalmente, él quiere ver quién es este misionero que quiere defenderse y aún pide ser llevado ante el César, ante Nerón, porque en el tiempo en que Pablo pidió ir a César, era Nerón el que gobernaba, el emperador Nerón, en ese tiempo que Pablo pidió ir ante el César. Entonces, vemos aquí que el rey Agripa también dice que quiere oír a Pablo. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él respondió: mañana lo oirás. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con mucho aparato
Y entraron en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad y le ordenaron a Festo que fuera traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todo lo que estáis aquí con vosotros, aquí tenéis a este hombre que la multitud de los judíos demandó en Jerusalén, y aquí dando voces que no debía vivir más. Y yo hallé que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, pero como él mismo apeló al César, decidí enviarlo a él. Y como no tengo cosa cierta que escribir al Señor, le he traído a vosotros y a ti, Rey Agripa, para que después de examinarlo tenga yo que escribir, porque me parece irrazonable enviar un preso y no informar los cargos contra él. Oiga lo que está diciendo aquí Festo. Festo está diciendo que si no hay nada escrito, o sea, acusaciones verídicas con base, él no puede enviar a un acusado, y menos a César, menos a Nerón. Él está diciendo que después que Agripa, entonces ahora que va a interrogar a Pablo, en base a lo que él le responda, entonces vendrá la acusación para enviar a Pablo entonces al César, a Nerón. Es decir que primero Festo quiere que haya aquí en este momento una comprobación para escribir acerca de las acusaciones que traen los judíos contra Pablo. Agripa dijo a Pablo: puedes hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, empezó así su defensa: Rey Agripa, me siento dichoso de poder defenderme hoy ante ti de todo lo que me acusan los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia. Es decir, el conflicto del cual Pablo está hablando allí delante del rey Agripa es que Agripa sabe y conoce cuáles eran los problemas que habían entre los judíos, principalmente entre ellos como religiosos, porque había muchas discusiones entre los judíos. Allí estaban los saduceos, allí estaban los fariseos, allí estaban los escribas, allí estaban los helenios, allí estaban los celotes, allí habían diferentes sectas religiosas que estaban allí, los herodianos. Es decir, había muchas sectas religiosas en los tiempos en que Pablo estaba predicando y enseñando. Entonces siempre habían diferencias entre ellos, y por eso él está haciendo la advertencia de que estas discusiones que se producían en medio de los judíos y en medio de los religiosos, ya Agripa tenía conocimiento de eso. Dice: todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que al principio pasé en mi tierra como en Jerusalén, pero después, muy atrás, me conocen si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión. Yo he vivido fariseo. Le está hablando de las sectas que habían en ese tiempo. Le está dando una información a ellos de cómo esas sectas religiosas siempre tenían confrontación, principalmente por la Torá, porque ellos se regían por la Torá, pero que muchos de ellos estaban muy errados, como se lo señaló el Señor Jesús en el capítulo 23 del libro de Mateo, donde Él realmente le llama la atención por la forma en que quieren enseñar y enseñaban al pueblo. Entonces, ahora, por la esperanza que Dios prometió a nuestros padres, estoy aquí para ser juzgado. El cumplimiento de esa promesa esperan nuestras 12 tribus mientras rinden culto a Dios día y noche. Por esa esperanza, Rey Agripa, me acusan los judíos, porque se considera increíble que Dios resucite a los muertos. Aquí está hablando de los saduceos, que no creían en la resurrección. Se está refiriendo a esa secta de los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, y Pablo está haciendo un señalamiento. Yo creí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creí que era mi deber hacer muchas cosas
contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo que también hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los principales sacerdotes. Encarcelé a muchos de los santos, y cuando eran matados, di mi voto, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido de sobremanera contra ellos, y los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está haciendo una confesión a Agripas. Ahora, Pablo se está declarando ser un perseguidor de cristianos. Pablo los encarcelaba, Pablo daba orden para que lo mataran, Pablo también los llevaba forzado. Pablo está dándole un testimonio, oiga bien, al rey Agripas de lo que él hacía por órdenes de ¿quién? De los dirigentes, es decir, los mismos sacerdotes eran lo que ordenaban a Pablo buscar a esa gente y darle muerte o llevarlo preso, es decir, encarcelarlo. Pablo está dando un testimonio de cómo trabajan los dirigentes de la iglesia y qué mandaban hacer contra los cristianos. No eran órdenes del gobierno romano, no era la ley civil que mandaba perseguir a los cristianos. La Inquisición no la hicieron los romanos, la hicieron los religiosos, lo hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Inquisición no viene del gobierno romano, viene de la Iglesia Católica Romana. Sí, de ahí viene la Inquisición. Y aquí está acusando a la Iglesia de esta persecución y de las muertes que Pablo produjo durante su persecución a los cristianos que seguían y predicaban en nombre de Jesucristo. Entonces, vemos aquí que Pablo relata su conversión. Ocupado en eso, iba yo a Damasco con poder y comisión de los principales sacerdotes, que en la iglesia de hoy tenemos a los enemigos. Así como se levantaron contra Pablo, se levantaron contra Jesús, se levantaron contra los discípulos de Cristo, asimismo hoy en día tú y yo tenemos una oposición dentro de la iglesia. Cuando tú quieres presentar el mensaje de la verdad, tienes oposición dentro de la iglesia, no fuera. Por eso hoy en día este evangelio tiene que ser predicado por testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Vámonos al libro de Mateo para terminar este interesante sermón sobre Pablo, el apóstol de Jesucristo. Leemos en el capítulo 23, libro de Mateo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 23 del 30 al 34 dice la palabra de Dios. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Y así dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres, serpientes. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, os voy a enviar profetas, sabios y escribas, y a algunos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, los perseguiréis de ciudad en ciudad. Antes de que Pablo hiciera todo lo que hizo, ya el Señor Jesús está aquí hablando de qué harían los dirigentes contra sus discípulos, contra sus seguidores. Cristo está anunciándole a ellos mismos todo lo que harían con lo que le seguirían a él después. Es decir, Cristo está anunciando qué sucedería con los discípulos que quedarían después de él predicando el evangelio. Y ahora nos vamos al capítulo 24, libro de Mateo. Los versos del 9 al 14 dice la palabra de Dios. Persecución, maldad y muchas religiones. Eso es lo que hay en el mundo hoy, muchas religiones. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad
el amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pablo predicó por testimonio. Tú y yo predicamos por testimonio. Todo lo que va a suceder, todo lo que sucedió, está escrito aquí en la palabra de Dios. Ni una tilde, ni una jota perecerá sin que todo se cumpla. Así es que, mi hermano, hoy te exhorto a que no tengas temor de presentar la verdad de la palabra de Dios. No importa delante de quién estés, sea gobernador, sea César, sea quien sea, predica el mensaje que Dios quiere que tú prediques, como lo hizo Pablo delante de Nerón, que no tuvo miedo, perdió la cabeza, pero a Pablo se le garantizó la corona de la vida. Así también el Señor Jesús te la garantiza si tú, en el lugar que te corresponde estar, da el testimonio que Él quiere y habla la verdad y la predica. Ese galardón también es para ti. Cristo te pondrá también a ti la corona de la vida. Será hasta el próximo domingo, donde continuaremos predicando de este misionero de Dios, Pablo de Tarso. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto